Año 150 a.C. 30.000 lusitanos han sido traicionados por Galba, y gran parte de la nobleza lusitana está muerta o esclavizada, por lo que aparentemente la Hispania Ulterior se encuentra en paz. Por su parte, la Hispania Citerior se encuentra en una paz más consolidada, pues se logró mediante un tratado bilateral entre Roma y la totalidad de las tribus celtíberas. Para añadir un contexto antes de continuar, hay que mencionar que en el año 149 a.C. da inicio la Tercera Guerra Púnica, lo que obligó a los romanos a desviar recursos de toda la república hacia Cartago, para finalizar de una vez por todas con este rival. En el territorio lusitano hay un malestar creciente debido a la traición y a la ignominia a la que fueron sometidos, y un pastor, de nombre Viriato, comienza a reunir soldados para realizar incursiones cada vez más osadas en territorio romano. El tiempo pasa, y el nombre de Viriato comienza a resonar en cada tribu, en cada casa, en cada rincón de Lusitania. Traspasa fronteras y comienza a ser conocido por los vetones y carpetanos. Todos saben que hay un pastor que reúne tropas para enfrentarse al invasor. Las incursiones empiezan a molestar a los romanos, que comienzan a movilizar recursos hacia la Hispania Ulterior con la intención de dar caza a quien ellos denominaban como un simple bandolero, pero un bandolero que era cada vez más fuerte. En el año 147 a.C., Viriato fue aclamado líder de todas las tribus lusitanas e inició una guerra contra Roma, pero una guerra a la que Roma no estaba acostumbrada. Comenzó una guerra de guerrillas coordinadas por Viriato. Nada que ver con los grupos armados solitarios con los que se enfrentó Galba en las campañas de hace 3 y 4 años. La estrategia de Viriato era tan simple como efectiva. Los lusitanos, de nuevo aliados con los vetones, atacaban día y noche a los romanos, hostigándoles y desangrándolos poco a poco, a la par que cuando Viriato veía la posibilidad de infligir una derrota importante a los romanos, reunía en poco tiempo a sus hombres y tenía lugar una batalla campal al uso. Pero esta estrategia ya la iremos descubriendo a lo largo de la vida de Viriato. Por lo pronto, se había declarado la guerra entre Roma y los lusitanos, dando inicio a la conocida como Guerra Lusitana. Viriato invadió la Turdetania, que es este territorio de aquí, al mando de 10.000 hombres. Pero pronto se torció la cosa, ser rodeado cerca de Urso, actual Osuna, por las tropas del pretor Cayo Betilio. Viriato ordenó a sus hombres formar un frente de batalla, pero tan pronto como las legiones iniciaron el avance, el caudillo ordenó la dispersión del ejército, indicándoles dónde y cuándo debían reagruparse. Para cubrir la retirada, Viriato se quedó con 1000 hombres hostigando a los romanos y dejando que lo persiguiesen. Finalmente, Viriato llegó a un desfiladero del río Guadiaro, donde su ejército había preparado una emboscada. Los romanos, viendo que podían capturar a Viriato, se lanzaron a por él y cayeron en la trampa, muriendo cerca de 4.000 legionarios. Los papeles se invirtieron, y eran ahora los romanos los que huían del ejército íbero, que los perseguía sin descanso, hasta que tuvo lugar una batalla en las cercanías de Tríbola, en la actual comarca de la Serranía de Ronda. En esta refriega, los romanos perdieron completamente su ejército, muriendo el propio Cayo Betilio. Al igual que hacía unos años, la Hispania Ulterior había quedado sin defensa y abierta a cualquier saqueo y ataque que los lusitanos decidieran realizar. El liderazgo de Viriato había quedado reforzado. Al año siguiente, en el 146 a.C., fueron nombrados pretores Cayo Plautio y Claudio Unimano, de las provincias Ulterior y Citerior respectivamente. Ambos pretores sabían que debían unirse para poder hacer frente a Viriato y su ejército, pues de lo contrario, corrían el riesgo de que la rebelión creciese de forma descontrolada. Los lusitanos dominaban ahora la totalidad de la Hispania Ulterior y parte de la Citerior. Aquí voy a realizar un pequeño apunte para que se vea la magnitud de lo ocurrido. La República Romana le tenía mucho aprecio a los estandartes de las legiones, pues estos eran un símbolo de poder, y perderlos hacía ver a sus enemigos que Roma no era invencible. Cada vez que un enemigo robaba un estandarte romano, no solía sobrevivir mucho tiempo, pues los romanos invertían ingentes cantidades de dinero, hombres y tiempo en recuperarlo. No importaba el coste cuando se trataba de un estandarte. Sabiendo esto, he de decir que este pudo ser uno de los puntos de inflexión en la guerra, pues ahora Viriato lo tendría muy difícil para lograr un acuerdo de paz duradero y con garantías con la República Romana. Quizás esta tampoco era su intención y simplemente pretendía guerrear con Roma y vencer cada vez que enviasen un ejército a invadir Lusitania. Nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero si realmente era esta su intención, en mi opinión, estaba condenada al fracaso. De hecho,
Y volviendo a la historia de la península, es en este año cuando finaliza la Tercera Guerra Púnica, que resulta en la completa destrucción de Cartago a manos de Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto de Escipión el Africano, lo que deja libres a los romanos para enviar todos los recursos necesarios a la península, con el fin de someter de nuevo a las tribus íberas. La estrategia estaba bien, la idea era buena, pero el tiempo corría en su contra, y Cayo Plautio, al ver cómo la coalición rebelde devastaba su provincia a un ritmo acelerado, decidió intentar detener él solo a Viriato, y partió con sus hombres a su encuentro. La batalla no se sabe dónde tuvo lugar, sí que duró muy poco y que los romanos sufrieron una derrota. Cayo Plautio se retiró hacia algún punto al sur de Toledo y Talavera, donde intentó preparar una defensa y ganar tiempo para que Claudio Unimano pudiese rescatarlo. Pero Viriato no desperdició el tiempo y avanzó hacia su posición saqueándolo todo a su paso. Se enfrentó a Plautio y sus hombres, los derrotó y destruyó completamente su ejército. Sabedor de que pronto llegaría Claudio Unimano para hacerle frente, Viriato decidió seguir devastando la provincia y tomó Segóbriga, ciudad ya desaparecida, pero cuya localización sí que se conoce, pues cuenta en la actualidad con un importante yacimiento arqueológico. Tras saquear el enclave, tuvo noticias de que el ejército de la Hispania Citerior, al mando de Claudio Unimano, estaba cerca, por lo que reunió a sus hombres y decidió ir retirándose poco a poco, con el fin de ganar tiempo para que sus hombres descansasen y nuevos soldados se uniesen a su causa. La ventaja de los rebeldes eran el tiempo y su conocimiento del terreno. Si lograban realizar ataques veloces, los romanos no podrían defenderse de forma ordenada, por lo que Viriato iba en todo momento destacando tropas que hostigasen a los romanos. De esta forma llegó a las cercanías de Ourique, al sur de Portugal, donde decidió finalmente combatir a los romanos, tras haberlos desgastado durante todo el trayecto y haber reducido su moral y su voluntad de combatir. Viriato se enfrentó a las tropas de Claudio Unimano aplastándolas, robando sus estandartes y mostrándolos de forma triunfal por todos los pueblos por los que pasaba, humillando a la República. En el año 145 a.C., Roma se dio cuenta de que Viriato ya no era un mero alborotador, era un importante caudillo enemigo que podía expulsar a la República de la península. Es por ello que se le dio el estatus a ambas provincias de consulares, por lo que ambas estarían gobernadas por el mismo cónsul. El cónsul escogido para dirigir la guerra fue Quinto Fabio Máximo Emiliano, que desembarcó en la península al mando de 15.000 legionarios y 2.000 jinetes, a los que se sumaron las legiones destacadas en Hispania. Fabio Máximo estableció su base de operaciones en Orsona, actual Osuna, amenazando con cortar los suministros a Viriato, por lo que el caudillo lusitano decidió retirarse de la Citerior e intentar mantener la Hispania ulterior. Viriato aún no había sido derrotado, y su nombre resonaba cada vez con más fuerza en más y más partes de la península, sobre todo en un territorio bastante belicoso con Roma, Celtiberia, y en una de sus ciudades más importantes, Numancia. El resto del año pasó sin ningún altercado reseñable. En el año 144 a.C., Fabio Máximo logró ser escogido procónsul de las provincias de Hispania, y esta vez decidió combatir con Viriato. Ambos ejércitos chocaron en un lugar desconocido, pero sí que se sabe que Viriato sufrió su primera derrota, y Roma demostró al resto de la península que el caudillo al que aclamaban no era invencible. Viriato se vio obligado a retirarse a Baécula, actual Bailén, cediendo la mayor parte de la Hispania ulterior. Roma había logrado una importante victoria, pero había fracasado en capturar al líder lusitano, por lo que la guerra se prolongaría. Pero lo que no sabían era que Viriato había logrado que un importante grupo de tribus se uniesen a su causa. Los celtíberos partían a la guerra. Aquí finaliza el sexto vídeo de la historia de Hispania. Espero que te haya gustado y no dudes en dejarme en los comentarios alguna duda que te quede en el tintero o alguna idea que creas que pueda ayudar a mejorar la calidad de los vídeos. Tampoco dudes en darle a me gusta si te ha gustado y en suscribirte si quieres ver cómo continúa nuestra historia.